Vale, comparto pantalla. Espérate, Miguel Ángel. Vale. Bueno, buenos días. Empezamos otra vez o retomamos las sesiones del Fórum de Enfermedades Autoinmunes y en esta ocasión, como ponía Olga en el mail, es una sesión, digamos, de investigación de un proyecto que ha liderado el doctor Miguel Ángel Plasín ya desde hace un tiempo. La verdad es que esta es una línea de investigación que vamos llevando a cabo con los compañeros de Hemostasia, con la doctora Tasias y con el doctor Reverter ya desde hace muchísimo tiempo en el campo de, digamos, la coagulación y su relación con la autoinmunidad, sobre todo en dos enfermedades, que es el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico. El proyecto o la línea de investigación es sobre, digamos, qué papel sobre todo tienen algunos polimorfismos genéticos en la arteriosclerosis y las trombosis que aparecen tanto en pacientes con lupus eritematoso sistémico como con síndrome antifosfolipídico. Y ello ha dado lugar a esta línea de investigación que se estaba llevando a cabo desde hace bastantes años. Ya desde hace ya años leyó la tesis en su momento Sonia Jiménez, también sobre el papel de los polimorfismos de las plaquetas precisamente en la aparición de aterosclerosis acelerada y trombosis en estas dos entidades. Y siguiendo con esta línea, el último, digamos, en leer la tesis y el que ha recogido un poquito el testigo en esta línea de investigación ha sido Miguel Ángel Plasín. Miguel Ángel fue residente del Hospital Clínico. Al acabar la residencia, o ya desde el último año de residencia, o desde los 2 últimos años, estuvo involucrado en nuestro servicio. Se presentó a las becas fin de residencia y obtuvo un premio Emilio Letang y luego hizo el máster de enfermedades autoinmunes. Y durante todo este tiempo ha ido recogiendo, digamos, todos los datos clínicos que ya teníamos recogido y los ha actualizado, y además un trabajo de laboratorio con bastantes horas en las determinaciones de los 2 trabajos que han dado lugar a la tesis, a la presente tesis doctoral. La tesis se leyó el 30 de junio. La verdad es que bueno, fue una defensa de la tesis, yo diría que excelente. La idea era, bueno, pues presentarla hoy aquí y de alguna manera, pues, bueno, dar a conocer un poquito estos resultados. La tesis lleva por título Haplotipos del receptor endotelial de la proteína C y la acción sobre la hemostasia de las micropartículas circulantes en estas dos entidades, el síndrome antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico, y sobre todo en relación con 2 problemas muy importantes que tenemos en estos pacientes: la trombosis, por supuesto, en el síndrome antifosfolipídico, pero la arteriosclerosis y el problema que ello supone en relación con fenómenos o trombosis, sobre todo arteriales, en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Desde ya, la enhorabuena otra vez, Miguel Ángel, y muchas gracias por haber aceptado a presentar la tesis en el Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Yo también me gustaría dar las gracias a Gerard y a la Olga por haberme invitado a realizar la presentación. La verdad que es un honor y un placer para mí, pues, el poder presentaros mi tesis doctoral, que fue un proyecto, pues, bueno, que lo he llevado con mucha ilusión todos estos años, pero como hemos comentado siempre, pues esto, ¿no? Es un proyecto que da mucho trabajo y que bueno, que gusta luego presentar los resultados. Así que muchas gracias a todos, en especial a Gerard, a la Olga y al Ricard. Decir que, bueno, como veis, bueno, también le doy las gracias a la doctora Tasias, que es la otra directora de tesis. Ya como ha comentado Gerard, pues es un trabajo compartido en estos dos servicios, y la verdad que durante todos estos años tanto el doctor Espinosa como la doctora Tasias pues me han acompañado mucho y me han ayudado, y sin duda sin ellos no hubiera podido llevar a cabo este proyecto. Y es fruto, como comentaba, pues del trabajo conjunto entre estos 2 servicios que forman como una pequeña familia, ¿no? en el campo de la investigación. Bueno, sin más, os paso a presentar mi tesis doctoral, que, como ha comentado Gerard, lleva por título Haplotipos del receptor endotelial de la proteína C de acción sobre la hemostasia de las micropartículas circulantes en el síndrome antifosfolipídico y en el lupus eritematoso sistémico. Relación con la arteriosclerosis y la trombosis.
Este es el guión que seguiré a lo largo de la presentación. Comenzaré con una breve revisión del estado actual. A modo de introducción, decir que las enfermedades autoinmunes sistémicas son un conjunto de enfermedades caracterizadas por la generación de autoanticuerpos y que pueden afectar a múltiples órganos y sistemas. Su fisiopatología es muy compleja y en ella participan no solo fenómenos autoinmunitarios, sino también inflamatorios y en ocasiones procoagulantes. Algunas de estas enfermedades, como el síndrome antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico, se caracterizan por presentar con mayor frecuencia alteraciones cardiovasculares, pero se desconoce el mecanismo etiopatogénico por el cual ocurre. El síndrome antifosfolipídico, también conocido como SAF, es la trombofilia adquirida más frecuente y se caracteriza por la presencia de trombosis vasculares en los diferentes territorios, por la morbilidad obstétrica y por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. De hecho, estos tres elementos pertenecen a los criterios clasificatorios que se utilizan en la práctica clínica diaria para su diagnóstico. Los anticuerpos antifosfolipídicos son un grupo heterogéneo de anticuerpos, en los cuales está incluido el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anti-beta-2 glicoproteína 1. A pesar de la clara relación epidemiológica entre los anticuerpos antifosfolipídicos y las trombosis que se producen en el SAF, su mecanismo fisiopatológico exacto no se conoce con certeza. De hecho, no todos los individuos portadores de anticuerpos antifosfolipídicos desarrollan trombosis y cuando lo hacen, esto puede afectar al territorio arterial, vascular o a ambos, y no se sabe qué factores influyen en esta variabilidad clínica. Se han propuesto diferentes mecanismos de acción de los anticuerpos antifosfolipídicos en las trombosis que se producen en el SAF, pero ninguno ha sido del todo concluyente. Algunos investigadores sí que han estudiado las alteraciones genéticas de los genes que regulan la hemostasia en los pacientes con SAF y algunas de estas variantes se cree que nos podría ayudar a predecir el riesgo trombótico y qué territorio vascular se podría ver afectado en los sujetos portadores de anticuerpos antifosfolipídicos. De hecho, en nuestro propio grupo de investigación, previamente a esta tesis doctoral, ya había detectado que algunas de estas variantes genéticas, concretamente relacionadas con las glicoproteínas plaquetarias, se relacionaban con un aumento del riesgo de trombosis arterial en los pacientes con SAF. Por su parte, el lupus eritematoso sistémico es el paradigma de las enfermedades autoinmunes. Se caracteriza por una sintomatología muy diversa, asociada a la presencia de autoanticuerpos y de inmunocomplejos, puede afectar a prácticamente cualquier órgano y se caracteriza en la mayoría de los casos por cursar en forma de brotes y remisiones. Debido a su complejidad, a lo largo de los años se han ido definiendo una serie de criterios clasificatorios para su diagnóstico. Y el lupus se caracteriza además por tener una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular que la población general y de hecho es la principal causa de muerte en estos pacientes. En esta tabla podemos ver una serie de estudios que recogen las enfermedades cardiovasculares que más se han estudiado en el lupus, como puede ser la cardiopatía isquémica, como son la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica. Y se sabe que estas manifestaciones vasculares que se producen en el lupus no se explican completamente por los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. De hecho, en este lado derecho de la tabla podemos ver una serie de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular relacionados específicamente con el lupus. Entre estos, uno de los más importantes es el sustrato inflamatorio crónico, que en los últimos años se ha relacionado especialmente con el desarrollo de arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la formación de placas de ateroma en la íntima de las arterias, lo cual va produciendo una estenosis progresiva de la luz arterial y esto se entiende como un continuum fisiopatológico donde su máxima expresión es la trombosis arterial. Por esto es tan importante detectarla en estas fases precoces de arteriosclerosis subclínica. Para la valoración de la arteriosclerosis se utiliza la ecografía carotidia, que es una técnica que nos permite determinar una serie de parámetros, como puede ser el grosor íntima media carotidia o la presencia y número de placas de ateroma, que son marcadores aceptados de la existencia de arteriosclerosis. En los últimos años ha cobrado mucha importancia el concepto de carga de arteriosclerosis, que consistiría en este punto intermedio de este continuum arteriosclerótico y su importancia radica en que parece predecir mejor el riesgo cardiovascular que la mera presencia de placa. En el lupus se ha descrito una arteriosclerosis subclínica acelerada
y de hecho este es otro trabajo de nuestro grupo de investigación donde se pudo demostrar una mayor prevalencia y número de placas en los pacientes con lupus frente a los controles. Y esta arteriosclerosis subclínica se relacionó con el daño crónico acumulado y con una mayor actividad de la enfermedad en los pacientes con lupus. Este es un trabajo similar realizado por otros autores, en este caso solo en mujeres con lupus, donde también demostraron una mayor prevalencia y progresión de la placa de adenoma en las mujeres afectadas de lupus frente a mujeres sin lupus. Si ahora nos centramos en la coagulación, cuando hablamos de activación de la coagulación, probablemente a la mayoría de los médicos nos venga a la cabeza este modelo clásico de cascada de la coagulación. Y si bien este modelo representa muy bien el desarrollo de la coagulación in vitro, existen una serie de situaciones in vivo que no las consigue explicar correctamente. Debido a esto y después de muchas investigaciones se consiguió desarrollar el modelo celular que sí que explica muchas de estas cuestiones y que, como su nombre indica, para comprender el funcionamiento de la hemostasia hay que incorporar el papel de las células en el control y coordinación de la coagulación. El modelo celular consiste en 3 fases, una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de propagación. Debido a su complejidad y que no es el tema principal de estas tesis, no las abordaré en profundidad, pero sí que me gustaría quedarme con un elemento de cada una de estas fases. De la fase de iniciación, quisiera destacar el papel del factor tisular, que es un factor que normalmente se encuentra en el espacio extravascular. Cuando se produce una lesión, entra al espacio intravascular, se pone en contacto con otros factores y se activa la coagulación. Por tanto, es un factor crucial para desencadenar la coagulación. De la fase de amplificación, me gustaría resaltar el papel de la activación plaquetaria que produce este cambio conformacional en la membrana de las plaquetas y exponiendo fosfatidilserina, que es un fosfolípido de membrana que favorece un entorno protrombótico. Y de la fase de propagación me quedo con los factores 5 y 8 activados de la coagulación, que son los factores encargados de la producción y activación masiva de trombina, que es la que va a dar lugar a la formación del coágulo. Además, estos 3 elementos los destaco también porque nos ayudarán a entender los mecanismos fisiopatológicos que se estudian en esta tesis. El modelo celular nos permite explicar la activación de la coagulación, pero para evitar efectos indeseados deben existir unos mecanismos que controlen esta coagulación y que finalmente se impongan y finalicen la formación de trombina y fibrina. Uno de los mecanismos más importantes en este sentido es la vía anticoagulante de la proteína C, que está formada por la propia proteína C, por la proteína S, por la trombomodulina y por la propia trombina que se ha generado durante la coagulación. La proteína C, con este complejo trombina-trombomodulina, se activa, pasa a su forma activada, donde podrá desempeñar sus acciones anticoagulantes. Pero si hay un elemento que quiero destacar de esta vía, es el EPCR, que es el receptor endotelial de la proteína C, porque tiene la capacidad de potenciar hasta 20 veces esta activación de la proteína C por el complejo trombina-trombomodulina. Una vez activada, la proteína C se unirá a su cofactor, la proteína S, y fragmentará los factores 5 y 8, que son aquellos factores que había destacado en la fase de propagación, que se encargaban de la producción masiva de trombina que daría lugar a la formación del coágulo. Se sabe que existe una forma soluble del EPCR, cuyo significado fisiológico no se conoce con certeza, pero sí que se ha visto que tiene la capacidad para inhibir la activación de la proteína C y la actividad anticoagulante de la proteína C activada. Y por tanto se ha relacionado el EPCR soluble con un mayor riesgo de sufrir trombosis. En paralelo, también en estudios in vitro se han detectado ciertas propiedades anticoagulantes que podrían contrarrestar en parte sus acciones procoagulantes. Además, el EPCR soluble se considera un elemento clave en procesos inflamatorios y en este sentido se han descrito unos niveles aumentados del EPCR soluble tanto en pacientes con lupus como en BSEP. Por todo esto, pensamos que el EPCR soluble podría colaborar en las manifestaciones trombóticas que se producen en el lupus y en el SARS. Los niveles plasmáticos de PCR parecen estar regulados por unos polimorfismos genéticos del gen EPCR, también conocido como ProCR, a partir de los cuales se identifican una serie de haplotipos, los haplotipos ProCR,
se han identificado 4 haplotipos, de los cuales los más estudiados son el haplotipo H1 y el haplotipo H3. El haplotipo H1 se puede identificar por este polimorfismo y se ha relacionado con unos niveles más bajos de EPSR soluble y además se ha descrito un efecto protector sobre trombosis venosa y arterial. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, en la enfermedad de Behçet también se ha descrito un efecto protector sobre la trombosis venosa. En cuanto al haplotipo H3, se puede definir por este otro polimorfismo. En este caso se caracteriza por unos niveles más altos de EPSR soluble y la mayoría de los estudios lo consideran un factor de riesgo de trombosis venosa. En el caso de las enfermedades autoinmunes, en los pacientes con lupus se ha descrito una mayor prevalencia del haplotipo H3 frente a los controles, pero esto no se ha relacionado con el daño vascular. Por otra parte, las células sanguíneas en situaciones de activación e inflamación tienen la capacidad para liberar fragmentos de membrana de tamaño inferior a una micra, dando lugar a lo que se conoce como las micropartículas, que a su vez tienen la capacidad de transportar proteínas y lípidos de las membranas, de las células de las cuales formaban parte. En los últimos años se ha vinculado a estas micropartículas con el modelo celular de la coagulación porque se han visto que tienen la capacidad de desempeñar acciones procoagulantes. Y esto lo puede hacer gracias a que puede expresar en su membrana tanto el factor tisular, que es aquel factor clave para activar la coagulación, y fosfatidilcerina, que era aquel fosfolípido de membrana que aparecía en la fase de amplificación y que es un fosfolípido crucial para el ensamblaje y correcto funcionamiento de los factores de la coagulación. Pero en paralelo se ha constatado que las micropartículas también tienen la capacidad para transportar todos los elementos necesarios para sustentar la activación de la vía anticoagulante de la proteína C. Por tanto, se cree que las micropartículas podrían desempeñar unas acciones anticoagulantes que contrarrestaran sus funciones procoagulantes y por tanto regularan la formación de trombina. Pero lo que vemos en determinadas situaciones es que finalmente se imponen las funciones procoagulantes sobre las anticoagulantes y en este sentido se ha descrito un aumento del número de micropartículas en relación al desarrollo de trombosis y de enfermedad cardiovascular. Además, las micropartículas participan en muchos otros procesos fisiopatológicos, como la inflamación crónica o la arteriosclerosis. Ya he comentado la relación existente entre la enfermedad cardiovascular y las enfermedades autoinmunes y la importancia que aquí tiene el sustrato inflamatorio crónico. Pues bien, dado que las micropartículas participan en todos estos procesos, se piensa que aquella fisiopatología crónica de las enfermedades autoinmunes podría explicarse esta fisiopatología tan compleja donde participan tanto fenómenos inmunitarios, inflamatorios como procoagulantes, es posible que las micropartículas fueran la pieza clave que explicara toda esta fisiopatología compleja, ya que, como digo, participan en todos estos procesos. Y en este sentido se ha descrito un aumento del número de micropartículas en pacientes con lupus y con SAF, y en los pacientes con lupus este aumento de micropartículas se ha relacionado con la presencia de trombosis arterial y de enfermedad cardiovascular. Debido a todo esto, nos planteamos que sería interesante ver cómo se comportaban estos mecanismos fisiopatológicos en la patología cardiovascular que se produce en el lupus y en el SAF. Y planteamos las siguientes hipótesis. Algunos mecanismos de la coagulación, como el EPSR a través de su forma soluble y de sus alteraciones genéticas, los haplotipos del ProCR, podrían interferir en la vía anticoagulante de la proteína C y predisponer al desarrollo de trombosis en el lupus o en el SAF. En el lupus y en el SAF, la función proinflamatoria y procoagulante de las micropartículas podría jugar un papel en la arteriosclerosis subclínica acelerada y en las manifestaciones trombóticas que presentan. Los efectos de las alteraciones del EPSR y de las micropartículas circulantes podrían ser aditivos y ayudar a explicar la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en el lupus y en el SAF. Y a raíz de esta hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo global quisimos investigar el papel de los nuevos parámetros de la hemostasia, en concreto el del EPSR soluble, el de los polimorfismos del gen del EPSR y el de las micropartículas circulantes en la enfermedad cardiovascular de pacientes con SAF o lupus. En cuanto al primer estudio, nuestro objetivo fue analizar la relación entre las manifestaciones trombóticas, los niveles plasmáticos del EPSR soluble y los haplotipos ProCR en el SAF y en el lupus. Y en el segundo estudio quisimos analizar la relación
entre la actividad procoagulante de las micropartículas y la presencia de arteriosclerosis o de trombosis en el lupus y en el SAF. A continuación os presentaré los artículos que son la base de esta tesis doctoral, haciendo especial hincapié en la metodología y en los resultados. El primer artículo se titula "El haplotipo H1 del receptor endotelial de la proteína C protege frente a la trombosis arterial en pacientes con síndrome antifosfolipídico". Y el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre las manifestaciones trombóticas, los niveles plasmáticos del EPSR soluble y los haplotipos ProCR en los pacientes con SAF y con lupus. Se trata de un estudio transversal realizado en un hospital de tercer nivel, donde todos los participantes firmaron el consentimiento informado. Se reclutaron 175 pacientes, 62 con SAF primario, 30 con SAF asociado a lupus, 40 con lupus sin anticuerpos antifosfolipídicos y 43 con lupus y anticuerpos antifosfolipídicos, pero sin criterios clasificatorios de SAF. A todos los participantes se les identificó los haplotipos ProCR a raíz de sus correspondientes polimorfismos mediante una técnica de PCR con posterior electroforesis. Se determinaron los niveles de PCR soluble mediante una técnica de ELISA y las trombosis fueron diagnosticadas mediante métodos objetivos. Entre los principales resultados de este estudio, podemos decir que la frecuencia alélica de los haplotipos H1 y H3 fue similar entre los diferentes casos y los controles. No hubo diferencia en los niveles plasmáticos de PCR soluble entre casos y controles. En la serie completa, los portadores del haplotipo H3 sí que tenían unos niveles de EPSR, son los niveles plasmáticos de EPSR soluble significativamente mayor que los portadores del haplotipo H1. Fue el resultado más importante de nuestro estudio, donde pudimos ver que la prevalencia del haplotipo ProCR-H1 era inferior en aquellos pacientes con SAF que habían sufrido una trombosis arterial frente a los que no lo habían sufrido. En el análisis multivariante, que incluyó los diferentes factores de riesgo cardiovascular tradicionales y los diferentes tratamientos recibidos, se mantuvo de forma independiente esta asociación inversa entre el haplotipo H1 y la trombosis arterial. A pesar de que la prevalencia del haplotipo H3 también fue inferior en los pacientes con trombosis arterial frente a los que no habían sufrido una trombosis arterial, en este caso la diferencia no fue estadísticamente significativa y en el análisis multivariante tampoco se encontró ninguna asociación independiente. Como vemos aquí, no se encontró relación entre ninguno de los haplotipos y las trombosis venosas de los pacientes con SAF. Finalmente, no hubo diferencia en los niveles plasmáticos de PCR soluble en los pacientes con SAF en función de la presencia o ausencia de trombosis arterial y de la presencia o ausencia de trombosis venosa. Por tanto, según los resultados de este estudio, podemos sugerir que en los pacientes con SAF el haplotipo ProCR-H1 se comporta como un factor protector frente a las trombosis arteriales. Y aunque los niveles de PCR soluble fueron inferiores en presencia de este haplotipo, esto no se relacionó de forma directa con el riesgo de trombosis. El segundo artículo de esta tesis doctoral se titula "Las micropartículas procoagulantes se asocian con la enfermedad arterial en los pacientes con lupus eritematoso sistémico". Y el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la actividad procoagulante de las micropartículas y la presencia de arteriosclerosis o de trombosis en el lupus y en el SAF. El diseño del estudio fue similar, se reclutaron 87 pacientes, 22 con lupus asociado a SAF, 32 con lupus sin anticuerpos antifosfolipídicos y 33 con lupus y anticuerpos antifosfolipídicos, pero sin criterios clasificatorios de SAF. La actividad procoagulante de las micropartículas se determinó en todos los pacientes mediante un ensayo funcional con anexina 5. La arteriosclerosis subclínica, definida como la presencia de al menos una placa de ateroma, se evaluó mediante una ecografía carotidia, y la carga de arteriosclerosis se definió como la presencia de 2 o más placas de ateroma en los diferentes territorios explorados. Las trombosis fueron diagnosticadas mediante métodos objetivos. Entre los principales resultados de este segundo artículo, encontramos pues, que la actividad procoagulante de las micropartículas no difería entre los 3 subgrupos de pacientes con lupus. La actividad procoagulante de micropartículas también fue similar, no encontramos diferencias en la actividad procoagulante de las micropartículas en función de la presencia o ausencia de arteriosclerosis subclínica en los pacientes con lupus. Y en el análisis multivariante, que de nuevo incluyó los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y los diferentes tratamientos
recibidos, tampoco se encontró ninguna asociación independiente entre arteriosclerosis subclínica y actividad procoagulante de las micropartículas. Al comparar a aquellos pacientes con placas carotídeas múltiples, es decir, aquellos pacientes con 2 o más placas de ateroma en los diferentes territorios explorados, frente a los pacientes con una placa o ninguna, lo que encontramos es que aquellos pacientes con mayor carga de arteriosclerosis, es decir, los pacientes con placas carotídeas múltiples, tenían una actividad procoagulante de las micropartículas significativamente mayor. Y en el análisis multivariante se encontró una asociación independiente entre placas carotídeas múltiples y la actividad procoagulante de las micropartículas. También se encontró una asociación independiente con la edad y con el daño crónico acumulado en los pacientes con lupus medido mediante la escala SLIC-ACR. En cuanto a los pacientes con trombosis arterial, también tuvieron una actividad procoagulante de las micropartículas significativamente mayor con respecto a los pacientes sin trombosis arterial. Y en el análisis multivariante, de nuevo se mantuvo una asociación independiente, se encontró una asociación independiente entre la trombosis arterial y la actividad procoagulante de las micropartículas. También se encontró una asociación independiente entre trombosis arterial y la edad. Por tanto, a la vista de estos resultados, podemos decir que en los pacientes con lupus, la actividad procoagulante de las micropartículas se relaciona con una mayor carga de arteriosclerosis y con la trombosis arterial, y por tanto, con un mayor riesgo cardiovascular. A continuación pasaré a discutir brevemente los principales resultados de esta tesis doctoral. El primer resultado importante es que el haplotipo ProCRH1 protege frente a la trombosis arterial en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Hay que decir que existen solo 2 estudios previo al nuestro que evalúen cómo se comportan los haplotipos ProCR en las trombosis que se producen en las enfermedades autoinmunes. El primero de estos estudios se realizó en pacientes con lupus y se detectó una mayor prevalencia del haplotipo H3 en los pacientes frente a los controles, pero esto no se relacionó con el riesgo vascular. El segundo estudio se realizó en pacientes con BESE. En este caso se estudió tanto el haplotipo H1 como el haplotipo H3. Ninguno de estos haplotipos demostró una mayor prevalencia en los pacientes frente a los controles, pero sí que se detectó un efecto protector del haplotipo H1 frente a las trombosis venosas que se producen en los pacientes con enfermedad de BESE. Aunque más allá de las enfermedades autoinmunes, los resultados de los diferentes estudios siguen siendo inconsistentes, sí que la mayoría encuentran una relación entre los haplotipos ProCR y el riesgo de trombosis, sobre todo en lo que se refiere a un riesgo reducido de trombosis, tanto arterial como venosa, en presencia del haplotipo H1. Este efecto protector del haplotipo H1 sobre la trombosis arterial es congruente con los resultados de nuestro primer estudio realizado en pacientes con SAF, aunque en nuestra serie no encontramos relación con la trombosis venosa. En cuanto al haplotipo H3, la mayoría de estudios lo consideran un factor de riesgo de trombosis venosa, como podemos ver en este metaanálisis, pero esta relación de riesgo se volvió más inconsistente cuando se analizaron de forma aislada los trabajos realizados en población no china. Y es que en realidad algunos autores no llegaron a encontrar ninguna asociación entre el haplotipo H3 y la trombosis venosa, como ocurrió en nuestro caso. Ya cuando hablamos de trombosis arterial, los resultados de las diferentes publicaciones además se vuelven especialmente contradictorios. Algunos estudios que lo consideran un factor de riesgo, otros un factor protector y algunos que no encuentran ninguna asociación. O sea, por lo que llegar a una conclusión en cuanto a la relación entre trombosis arterial y haplotipo H3 actualmente no es posible. Y en nuestro caso, en nuestra serie, nosotros no encontramos ninguna asociación entre el haplotipo H3 y la trombosis arterial. Entonces, para esta falta de consenso, o sea, para explicar un poco esta falta de consenso entre los diferentes estudios publicados que evalúan la relación entre los haplotipos, sobre todo el haplotipo H3 y la trombosis, podríamos hablar de podríamos encontrar diversos factores, como puede ser la heterogeneidad en el diseño de los estudios, las diferentes poblaciones estudiadas, como veíamos en el caso de la etnia, y también hay que tener en cuenta aspectos genéticos, como la presencia de algún otro polimorfismo que pudiera favorecer o no favorecer, o contrarrestar el efecto protrombótico. Pero realmente me gustaría destacar otro aspecto, que es lo que comentan algunos autores, y es que comentan que el haplotipo ProCR H3 es posible que pudiera tener un efecto protrombótico leve, y esto es muy interesante cuando hablamos de pacientes con SAF, porque este efecto protrombótico modesto
podría quedar enmascarado por un efecto protrombótico mucho más importante, como es el atribuido a los anticuerpos antifosfolipídicos. Y esta hipótesis podría explicar la falta de asociación que detectamos en nuestro primer estudio realizado en pacientes con SAF. El segundo resultado importante de esta tesis doctoral es que los niveles de PCR soluble están más reducidos en el haplotipo H1, pero no se relacionan con el riesgo trombótico. De nuevo, hay muy pocos estudios que evalúen el papel de los niveles plasmáticos de PCR soluble y las trombosis en las enfermedades autoinmunes, y son estos dos estudios, también realizados en pacientes con lupus y con con BESET. En los dos estudios se detectó que los niveles plasmáticos de PCR soluble estaban más elevados en los pacientes que en los controles, pero en ningún caso se encontró relación con la patología trombótica. La evidencia, más allá de las enfermedades autoinmunes, es muy controvertida, y lo cierto es que actualmente no existe una clara asociación entre los niveles plasmáticos de PCR soluble y el riesgo de trombosis. Esto se podría explicar por diferentes motivos, como por ejemplo el tiempo que transcurre entre que se produce la trombosis y que se determinan los niveles de PCR soluble, porque lo que se cree es que tras la trombosis los niveles de PCR soluble se van modificando. Además, también podrían existir otros mecanismos que también estuvieran vinculados de alguna manera a los haplotipos ProCR, o sea, que estuvieran mediados por los haplotipos ProCR, pero que actuaran en paralelo al EPCR soluble y, por tanto, no permitieran atribuirle toda la causalidad de la trombosis al EPCR soluble. Y ya lo comenté al principio, y aunque se trata de estudios in vitro, se ha descrito una función anticoagulante del EPCR soluble que podría contrarrestar total o parcialmente sus acciones procoagulantes. El tercer resultado importante de esta tesis doctoral es que la actividad procoagulante de las micropartículas circulantes se relaciona con la carga de arteriosclerosis. La relación entre las micropartículas y la enfermedad cardiovascular que se produce en el lupus no ha sido muy estudiada tampoco, o sea, y tenemos estos dos estudios. En este primer estudio se encontró una relación entre algunos subtipos de micropartículas y el grosor íntima media carotidia, y en este segundo estudio se detectó un aumento de las micropartículas totales en los pacientes con lupus que habían presentado enfermedad cardiovascular. Más allá de las enfermedades autoinmunes, también sí que se han realizado diferentes estudios y se ha objetivado un aumento del número de micropartículas en relación a una mayor carga de arteriosclerosis. Y vuelvo a hacer énfasis en la importancia de la carga de arteriosclerosis, ya que realmente tiene la capacidad para predecir mejor el riesgo cardiovascular que la mera presencia de placas. Estos autores obtuvieron un resultado similar al nuestro, y es que encontraron que la obesidad se relacionaba con la carga de arteriosclerosis, pero no con la mera presencia de placa. Y sugirieron que es posible que la obesidad se relacione más con el desarrollo, o colabore más de alguna manera en el desarrollo de la progresión de la arteriosclerosis que no en su inicio. Y realmente nosotros podríamos parafrasear a estos autores y decir que las micropartículas también colaboran más en lo que es la progresión de la arteriosclerosis que no en el inicio de la misma. El último resultado importante de esta tesis doctoral es que la actividad procoagulante de las micropartículas circulantes se relaciona con la trombosis arterial. Solo existe un estudio previo al nuestro que evalúe el papel de las micropartículas en las trombosis arteriales que se producen en los pacientes con lupus, y lo que encontró fue que existe un subtipo de micropartículas no unida en exina 5 que estaba elevado en aquellos pacientes con lupus que habían sufrido una trombosis arterial. En cuanto a las trombosis arteriales fuera del contexto de las enfermedades autoinmunes, se han realizado numerosos estudios, incluyendo metaanálisis y revisiones sistemáticas en enfermedad cerebrovascular y en cardiopatía isquémica, que encuentran una clara asociación entre las micropartículas y las trombosis arteriales. Sin embargo, esta relación es más inconsistente para determinados subtipos de micropartículas. Y esto lo que podría traducir es una diferente funcionalidad de las micropartículas en relación a su origen celular. Para terminar, al evaluar de forma conjunta los resultados de ambos estudios, podemos sugerir que tanto los haplotipos ProCR como las micropartículas procoagulantes colaboran de alguna manera en lo que es la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular que se produce en el SAF y en el lupus.
En este punto me gustaría recordar que las micropartículas tienen la capacidad para transportar todos los elementos pertenecientes a la vía de la proteína C, incluyendo el EPCR. Por tanto, esto nos permitiría relacionar los dos mecanismos fisiopatológicos que se evalúan en esta tesis, ya que los haplotipos ProCR podrían alterar el correcto funcionamiento del EPCR unido a las micropartículas y, por tanto, o sea, de alguna manera favoreciendo o entorpeciendo su acción anticoagulante. En el caso del SAF se ha descrito una resistencia adquirida de la proteína C en relación a los anticuerpos antifosfolipídicos, y existe otra serie de estudios que apuntan a que los anticuerpos antifosfolipídicos podrían alterar el correcto funcionamiento del EPCR unido a las micropartículas tras producirse un enlace con la beta-2-glicoproteína presente en la membrana de las micropartículas. Por tanto, la predisposición protrombótica de los pacientes por SAF podría ser debida a un mal funcionamiento, a una mala acción anticoagulante del EPCR unido a estas micropartículas, favoreciendo, por tanto, como digo, las trombosis. Yendo más allá, podríamos hablar de un mecanismo fisiopatológico combinado entre donde por un lado los haplotipos ProCR y por otro lado los anticuerpos antifosfolipídicos producieran, o sea, modificaran de alguna manera la acción anticoagulante del EPCR unido a las micropartículas, favoreciendo, por tanto, la ocurrencia de trombosis. Y esto es una hipótesis que planteo y que podría ser un punto de partida interesante para investigaciones futuras. Y ya para finalizar, pues paso a presentaros las conclusiones de esta tesis doctoral. En cuanto al primer estudio, no hubo diferencias en los niveles de PCR soluble entre pacientes con SAF y controles, no hubo diferencias en los niveles de PCR soluble en los pacientes con SAF en función de la presencia o ausencia de trombosis arteriales o venosas. La frecuencia alélica de los haplotipos ProCRH1 y H3 fue similar en los pacientes con SAF y en los controles. El haplotipo ProCRH1 se comportó como un factor protector frente a la trombosis arterial en los pacientes con SAF. El haplotipo ProCRH3 no se relacionó con el riesgo de trombosis arterial en los pacientes con SAF. No se detectó relación entre los haplotipos del ProCR y la trombosis venosa en los pacientes con SAF. Y en los pacientes con SAF y en los controles, los niveles de EPCR solubles fueron superiores en los portadores del haplotipo H3 con respecto a los portadores del haplotipo H1. Con respecto al segundo estudio, la actividad procoagulante de las micropartículas no fue diferente entre los tres subgrupos de pacientes con lupus. Las micropartículas procoagulantes se relacionaron con una mayor carga de arteriosclerosis en los pacientes con lupus, y en estos pacientes la carga de arteriosclerosis se asoció de forma independiente a la actividad procoagulante de las micropartículas, a la edad y al daño crónico medido con la escala SLIC-ACR. Las micropartículas procoagulantes se relacionaron con la trombosis arterial en los pacientes con lupus, y en estos pacientes la trombosis arterial se asoció de forma independiente a la actividad procoagulante de las micropartículas y a la edad. En los pacientes con lupus no se detectó relación entre las micropartículas procoagulantes y la trombosis venosa. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si dejas de compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, ya lo comenté el día de la tesis, felicitarte de nuevo por el enorme trabajo y esfuerzo que esto ha supuesto, porque buena parte de la tesis, sobre todo toda la parte de laboratorio que hiciste, sí que la hiciste mientras estabas aquí en el clinic, pero luego toda la parte de revisión de datos, análisis de los datos, escritura de los artículos, reuniones con Dulos para darle una vuelta a los papers y todo esto, ha sido mientras no estabas en el clinic, y además con tu actividad asistencial en el Hospital de Mollet, en el cual trabajas ya desde hace tiempo. Y esto yo creo que supone un esfuerzo muy, muy, muy importante por tu parte. Y como ya dije en el día de la tesis, si esto ha salido adelante ha sido en buena parte gracias a tu constancia y a la labor de Gota Malaya que has hecho con el envío de los mails y las veces que hemos quedado aquí para darle vueltas y vueltas y vueltas a los papers. De manera que, en fin, mis más sincera enhorabuena y felicitaciones. La segunda cosa que quería decir es un poquito lo que he comentado al principio. Esto, digamos, es como una línea de continuación, ¿no? Con los estudios que empezó en su momento el doctor Reverter, con la beta-2-glicoproteína 1, con Ricard, luego con Dulos Tasies,
con Sonia Jiménez y los compañeros de radiología con el tema de las ecos de carótidas, y que ahora, digamos, hemos ido continuando, ¿no? Y el papel, digamos, que la genética puede tener en modular el perfil clínico de los pacientes con síndrome antifosfolipídico. A raíz de esto, y como tú has comentado en la introducción, es verdad que hay una relación evidente entre la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos y la trombosis, pero la verdad es que los mecanismos por los cuales se produce la trombosis, aunque son algunos de ellos bien conocidos y definidos, no están del todo claros. Y en segundo lugar, aún hay preguntas por responder, ¿no? Pacientes con triple positivos que no hacen nunca trombosis, y en cambio pacientes luego que con el mismo perfil de anticuerpos antifosfolipídicos a veces se afecta el territorio venoso y a veces se afecta el territorio arterial. Entonces, el primer comentario que te quería hacer, o la pregunta que te quería hacer, es la siguiente. Quizás estaría justificado, no quizás en práctica clínica, porque yo creo que quizás aún estamos lejos, pero sí tener bien caracterizados a los pacientes desde el punto de vista genético, al menos en los polimorfismos estos que has presentado en una diapositiva, sobre la relación que tienen con fenómenos cardiovasculares o fenómenos vasculares, sobre todo arteriales y quizás menos venosos, haplotipos o polimorfismos de las glicoproteínas plaquetarias, los haplotipos del EPCR, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que, o sea, por lo que, o sea, el fruto del trabajo de como dices tú, de esta línea de continuación de los últimos años y los diferentes trabajos que ha publicado nuestro grupo de investigación, la impresión es que, y no solo la nuestra, ¿no? En la tabla que presentaba había varios trabajos de otros grupos de investigación donde también encontraban variantes genéticas relacionadas con las trombosis, como tú dices, sobre todo trombosis arteriales. Y no me queda otra que decantarme a que tiene que participar la genética de alguna manera. Esto es una impresión, obviamente, como comentabas, el perfil de estudios no nos permite aún cambiar la práctica clínica diaria, pero sí que sería interesante pues, evaluarlos en estudios prospectivos con mayor número de pacientes, y si realmente esto se comprobara en este tipo de estudios, sí que sería interesante incluso cambiar la práctica clínica diaria y tener caracterizados a los pacientes. Y no solo con... yo entiendo que también iba un poquito por aquí la pregunta, o sea, no solo con los haplotipos PCR, sino probablemente hacer como un mapa genético de alguna manera y ver los pacientes que cumplen 10 variantes genéticas, pues explorar qué riesgo tienen estos pacientes, porque probablemente tengan mucho más riesgo que el que tenga una sola variante genética. De hecho, ahí el grupo de San Pau, de hecho, ya creó también un score en otro entorno de enfermedades donde aparte de las trombofilias genéticas conocidas, ponían de forma más experimental, asociaban otros marcadores genéticos y les daban resultados pues, más positivos. O sea, aumentaba digamos, la potencia diagnóstica a la hora de predecir el riesgo trombótico. Igual también podría ser útil, sobre todo a la hora de valorar el riesgo, digamos, de recurrencia trombótica. Probablemente no tanto el de la primera trombosis, sino luego, ¿no?, el decidir, bueno, pues ese paciente sí que necesita, pues no sé, la adición de aspirina, o igual en lugar de anticoagulación más aspirina, o no, por ver, digamos, el riesgo de recurrencia trombótica más allá, digamos, de la persistencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. El segundo comentario que te quería hacer, y de hecho es una de las limitaciones de los estudios y que admitimos en la discusión, es que la relación no implica causalidad, ¿no? Es decir, es verdad que existe una relación, y esto está demostrada, entre tener un haplotipo PCR y los niveles solubles de PCR, pero, por ejemplo, en cuanto a los niveles de micropartículas, hay asociación, pero no implica causalidad, ¿no? Y probablemente, digamos, uno de las limitaciones que hay, que tú ya has comentado, es el momento en que se coge la muestra, ¿no? Estos pacientes son pacientes que algunos de ellos eran pacientes históricos y que contamos con una muestra recogida en un momento determinado, y que luego no se han hecho, digamos, recogidas de forma prospectiva o de forma periódica para ver cómo cambian, ¿no? O, por ejemplo, en pacientes con lupus, para relacionarlos con actividad de la enfermedad.
Sí, correcto. O sea, esto es una limitación tanto para en el primer artículo, los niveles plasmáticos de PCR soluble, y en el segundo artículo, las micropartículas, ¿no? O sea, que esta respuesta un poco vale para los dos trabajos y los dos marcadores plasmáticos. Lo que sería muy interesante, aunque metodológicamente sería muy complicado, pero sería muy interesante, es tener una determinación longitudinal de los valores tanto de micropartículas como de PCR soluble, ¿no? Y qué ocurre antes de la trombosis, qué ocurre durante la trombosis o en la peritrombosis, qué ocurre un tiempo después de la trombosis. Esto, bueno, de hecho hay uno de los trabajos, o sea, hay un grupo que intentó dar una explicación en cuanto al EPCR soluble. Prometía mucho el trabajo, pero al final se encuentra con la misma limitación, ¿no? Y el trabajo consiste en que tienen una base una base de sueros, o sea, un grupo, o sea, ahora no me sale la palabra, pero un banco de sangre, o sea, de muestras de muchos pacientes que no han desarrollado trombosis, sino que, bueno, tienen un perfil, son sujetos asintomáticos, se les recoge la muestra y se les va haciendo una serie de llamadas y en ese momento que se recoge la muestra se miran los niveles de PCR soluble, en el momento que se recoge la muestra. Y luego se va haciendo una serie de llamadas y dicen, es un estudio prospectivo, bueno, a los 5 años hace un infarto de miocardio. Bueno, pues entonces se coge ese evento trombótico y se relaciona con los niveles de PCR soluble 5 años antes. Entonces, no sigue teniendo la misma limitación. O sea, ha transcurrido mucho tiempo entre el evento trombótico y los niveles de PCR soluble, ¿no? Nosotros lo haríamos al revés. Nuestro diseño es esos pacientes que ya han sufrido trombosis y miramos un tiempo más tarde, en algunos casos eran meses, en otros casos eran años, los niveles de PCR soluble. Sería muy interesante poder diseñar un estudio en el cual supiéramos cómo se comportan tanto los niveles de PCR soluble como las micropartículas en el tiempo. Y esto nos permitiría seguro no solo encontrar una relación, sino responder a la eterna pregunta si son causa o consecuencia. Muy bien. Bueno, de nuevo reiterarte mis felicitaciones por todo el trabajo y las horas que has puesto en esto y que al final han culminado con la lectura de la tesis doctoral. Ricard, ¿has levantado la mano? ¿Algún comentario? Se'm sent adequadament? Sí. Perfecte, molt bé. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estoy bastante lejos, estoy hablando desde Hungría, he llegado a las 3 de la madrugada aquí, pero no quería perderme hoy tu presentación. Te agradecemos mucho que nos acompañes en esta inauguración del nuevo curso académico de las sesiones del Fórum. Desgraciadamente no te pude seguir en la lectura de la tesis por los problemas técnicos. Aquí, afortunadamente, la técnica precisamente hace lo contrario, nos está facilitando el que podamos conectarnos. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas felicidades. Yo me uno a las felicitaciones ya que te ha hecho Gerard, pues por todos los motivos que ha comentado y además pues por uno probablemente más especial y a nivel personal. Yo inicié esta línea de trabajo del síndrome antifosfolipídico cuando todavía no se llamaba síndrome antifosfolipídico, hace más de 30 años. Y pues es magnífico que tú todavía estés trabajando en este campo más de 30 años después. Es magnífico, pero además es indicativo de que nos quedan todavía muchas cosas por conocer. Y ciertamente una de ellas es el mecanismo de acción de los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, tu trabajo pues es realmente muy bonito, has encontrado muchas cosas, pero te has referido a unos mecanismos trombóticos basados en otras moléculas o en otros mecanismos y claramente pues has demostrado pues la protección del EPCR y en cambio el efecto protrombótico de estas micropartículas. Pero no, esto probablemente pues puede ser independiente de la acción de estos anticuerpos antifosfolipídicos. Pero me ha gustado mucho que tú has sido valiente y al final has terminado haciendo una hipótesis que permite unir
ambas vías, los anticuerpos antifosfolipídicos y estos mecanismos protrombóticos que has estudiado. Y esto pues es realmente muy valiente por tu parte. Ya hace más de 30 años a mí me preguntaban en la lectura, en la defensa de la tesis, si los anticuerpos antifosfolipídicos eran patogenéticos o eran un epifenómeno, una alteración que pasaba por allí. Ahora, 30 años después, y con esta tesis doctoral, la pregunta pues podría ser, ¿los anticuerpos antifosfolipídicos tú realmente crees que interactúan con estos otros mecanismos protrombóticos para hacer el problema trombótico, tal como tú has puesto ahí esas diapositivas finales de hipótesis? O, bueno, aunque queda muy bonito hacer esa hipótesis, ¿tú crees que son vías paralelas, vías complementarias, las trombosis en los enfermos con enfermedades autoinmunes, pues son problemas muy trombosis, muy complejos, y bueno, pues podría ser otra alteración que hay por allí. Creo que es sería interesante poder profundizar en esta potencial unión, en este potencial nexo de unión entre las vías de los anticuerpos antifosfolipídicos y estas otras vías protrombóticas. ¿Realmente tú crees que vale la pena, que es cierto que podría haber alguna conexión? ¿Cómo lo podríamos estudiar? Podría ser en futuro nuevas líneas de investigación que a lo mejor tú mismo puedes seguir liderando. No te olvides de esta área, aunque me parece que ahora también te estás dedicando a otras áreas de la medicina interna más intensamente. ¿Qué te parece? Bueno, yo por un lado, lo que creo es que yo creo que sí que habría que investigarlo. Es decir, y lo planteo porque creo que puede ser posible. Y yo creo que es bonito investigarlo porque nos permitiría cerrar el círculo de muchas investigaciones previas. Es decir, se han hecho muchos trabajos y cuando comento que hay trabajos que apuntan a que los anticuerpos antifosfolipídicos se pueden unir a las beta-2-glicosas, bueno, pues hay trabajo detrás de todo esto. Y yo creo que para aprovechar toda esa investigación y todo ese esfuerzo de investigadores previos y que el razonamiento fisiopatológico no es descabellado, tiene su lógica, sería bonito e interesante intentar, como digo, cerrar el círculo, ¿no? entre las micropartículas, entre los anticuerpos antifosfolipídicos, entre el EPCR. Claro, es que es muy goloso el saber que la beta-2-glicoproteína 1 está en la membrana de las micropartículas, que es el cofactor de los anticuerpos antifosfolipídicos. O sea, es decir, yo creo que es un campo como mínimo goloso para investigar. Yo te animo a que permanezcas unidos con nosotros y permanezcas en el campo de las enfermedades autoinmunes y en la investigación en las enfermedades autoinmunes, aunque ahora la vida te está llevando también por otros derroteros. No dejes este campo y bueno, pues podemos retomarlo con algún otro fellow, con algún otro estudiante de máster o becario por residencia, porque es prometedor, ¿verdad? Gracias. Muy bien, no hay ningún comentario más de los asistentes. Si no es así, bueno, hemos llegado ya al tiempo. De nuevo, muchas felicidades, Miguel Ángel. Muchas gracias, como decía Ricard, por acompañarnos y por haber aceptado la propuesta de presentar la tesis. Y os anuncio la sesión de la semana que viene. La sesión de la semana que viene es una sesión que más o menos tiene que ver o es del mismo ámbito. Es una sesión que también nos presentará un trabajo de investigación que ha llevado a cabo el grupo del Hospital Joan 23 de Tarragona, la doctora Sandra Parra y el doctor Antoni Castro, sobre el papel que podría tener un nuevo marcador que relacionaría actividad de enfermedad lúpica con perfil cardiovascular o con perfil de riesgo cardiovascular. Y os anunciaremos convenientemente la sesión. Muchísimas gracias a todos por la atención y hasta la semana que viene. Hasta luego.